El secreto de una buena fabada es tener una buena fave y el buen compango. Y si es de allí, pues mejor, ya que allí pues es un plato típico, con lo cual el producto de Asturias será muchísimo mejor que el de otras regiones. Lo primero para una buena fabada es tener paciencia, ya que es un plato, es muy sencillo, pero es largo y duradero, entonces con lo cual tienes que tener paciencia, ya que tarda un par de horas, 3, 4. Los secretos de las abuelas de allí de Asturias, pues era desde poner la fabada, desde a lo mejor las 8 de la mañana a las 9, que vaya cociéndose poco a poco, y esa es la verdad que son las mejores fabadas. Es dejar cocer a fuego lento y cuando vaya a espumar se le añade el azafrán. Primero desespumamos y después se le añade el azafrán y simplemente ir removiendo. Nunca se remueve con una espátula, se hace con las dos asas de la cacerola y se va moviendo así, porque si no las faves se destrozan. Y nada, simplemente es que vaya cociendo, que vaya cogiendo su sabor, su grasa, y ya bueno, cuando tú sepas que están blandas, que tiene ya ese color rojizo que tiene la fabada, pues ya estarían hechas. Nosotros desde Llegar el Queso queremos transmitir desde Madrid que estamos en Asturias, con lo cual tenemos nuestra fabada desde primera hora de la mañana para que coja ese buen sabor, esa buena consistencia, y a los clientes pues les encante y que quieran y vean que también estando en Madrid se puede estar en Asturias también. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que haga una buena fabada en su casa, eso sí, con pango y faves de allí, porque si lo coges de otro sitio no te va a saber igual. Y nada, simplemente hacerla en su casa desde primera hora de la mañana, eso sí, y que disfruten, porque es un plato muy bueno, muy típico, muy consistente y que le encanta a todo el mundo.